Bueno, volvemos a estar aquí un martes más. Voy a buscar a nuestro invitado. Sí, hoy va a ser un invitado. Por primera vez, que ya veo por aquí que está en directo. Ahora nos falta que entre. Vamos a tener un chico, nos acompaña y ya. ¡Qué rápido! A ver si conseguimos que salga en pantalla. A ver, a ver. A ver, vemos mueble. Ay, ya Ahora estoy. sí. Ahí estoy, ahí estoy. Ahora te veo. ¿Me ve bien? ¿Se me oye? Sí, se oye un poquito con eco. Parece que hay un poquito como de eco. ¿Puede ser? ¿Ah, sí? Puede ser. Puede ser. No sé por qué. A ver, ¿ahora mejor? Vamos a ir probando y que nos comenten, que nos digan si se oye, si no se oye. Hoy mira, Josep, hola, veo a Mirta por aquí, voy viendo que van apareciendo algunos acompañantes de hoy. Bueno, hola, hola, Pepe, porque Hola a yo estoy todos. presentado como José Luis, pero a mí ese nombre va a ser que no. Va a ser que para mí eres Pepe. Sí. Y bueno, y es la primera vez, es nuestro tercer programa y hasta ahora, nuestro tercer directo, y hasta ahora siempre habíamos invitado a personas que se dedicaban al mundo de las terapias, ¿no? Directamente, o sea, que de una manera u otra, profesionalmente se dedican a las terapias y que tienen una historia personal potente, ¿no? De superación y de avance en la vida, ¿no? Y en tu caso, yo creo que a mí, en tu caso me impactó hace ya 2 años, ¿no? Bien, bien que nos conocemos, Sí. 2 añitos. A mí lo que me impactó sobre todo es que, bueno, es la forma que tienes de vivir, eh, o sea, de superar. O sea, has tenido una vida complicada, no, complicadísima, una vida llena de dificultades y nunca has perdido el humor, nunca has perdido la sonrisa y siempre has vivido en la magia, ¿no? Que por cierto, debo decir, ¿no? Debemos decir que el Sí. título de Dilo, dilo. Vivir en la magia es el título de un libro de Luisa Rivas, que se lo Sí. hemos secuestrado para este programa porque ambos conocemos a Luis y ha sido un guiño desde el cariño y el corazón. Así que Luis, te enviamos un besito. Un besito, Y Luis, gracias. bueno, y aquí tenemos a Pepe, una persona que se reconstruye y cambia en su día a día desde todas las adversidades. ¿Realmente tú te No. defines así? ¿Te definirías así? Bueno, es que yo pienso que depende del prisma con que miremos la vida o depende de las personas con las que hables o al final cada uno tiene sus problemas y su vida ha sido más o menos complicada dependiendo de si he tenido más suerte, menos suerte, pero considero que ha sido divertida, o sea, no he tenido en el fondo una vida, como si dijéramos, muy complicada comparada con el resto de historias y personas porque a lo mejor he oído que digo, joder, pensaba que mi vida era complicada, pero no, no. Al final lo que pasa es que es verdad que es una vida curiosa, una vida llena de anécdotas y que ahora me doy cuenta que he vivido desde la magia, o sea, desde que era muy pequeño. Y bueno, pues no sé dónde quieres partir, pero desde que era muy pequeño he sentido esa energía, esa magia que me ha acompañado y que me ha ayudado a sobrellevar cosas que a lo mejor para otras personas pues podrían ser en un momento dado un problema o una frustración o un desasosiego, una ansiedad. Y entre eso y el humor, pues más o menos he vivido. Pero vamos, no considero que haya tenido ni mucho menos una mala vida, sino muy buena, pero bueno, complicadilla en ciertos aspectos de la vida. Vamos a situar un poquito. Venga. Yo creo que estáis escuchando que está diciendo, he tenido una buena vida, ¿no? No considero que sea una mala vida. Te adoptaron de muy chiquitito, ¿no? Sí, ¿Qué sí, pasó ahí? bueno, realmente fui adoptado con 2 añitos. Bueno,
realmente adoptado con 16, pero me fui a vivir con una familia que era familia de mi familia biológica, muy pequeño, con 2 años. Mis padres tenían problemas en el matrimonio, tenían más hijos y yo era prácticamente un bebé, 1 año y medio, 2. Entonces, bueno, eh, no se hacían cargo de mí y entonces, pues, una familia que era muy, muy, además, con muchos hijos, nueve hermanos, pues me acogieron y desde entonces pues he vivido con ellos, ¿no? Toda mi vida. Entonces, bueno, muy agradecido, por supuesto, que después de tener 9 hijos acogieran uno más. En un principio solo era provisionalmente hasta que el matrimonio de mis padres biológicos se arreglara, pero al final fueron pasando los años y con 16 pues no había aparecido ni padre ni madre y entonces me decidí a cambiarme los apellidos. Con 16 años, mis padres me ofrecieron la posibilidad de cambiármelos y los cambié. Pero vamos, yo no conocía a otros padres que no fueran los que habían cuidado de mí toda la vida. Así que eso es lo curioso de parte de mi vida, ¿no? Que luego se complicó porque me dio por conocer a esa familia biológica, ¿no? Pero eso, ¿Y, eso luego ya, y si quieres, ahí, y, ahí qué, ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué ocurre? Bueno, pues fíjate, toda mi vida, desde muy pequeño, es cuando creo que empieza la magia, ¿no? No tengo recuerdos de esas edades tan tempranas, de 1, 2 años, 4, tengo pequeños pinceladas, pero sí recuerdo que cuando mi madre me contó que yo era adoptado, que mis padres no me querían y que fui abandonado, algo por dentro, Perdona, muy interno. perdona, Pepe, perdona un segundo. O sea, la frase. O sea, hace un momento ha dicho, no, yo he tenido buena vida. O sea, cuando mis padres me contaron que fui adoptado, que mis padres biológicos no me querían, o sea, y para él tuvo una buena vida. Esa es la filosofía de Pepe, ¿vale? O sea, ese Sí, es el... yo era feliz, o sea, vamos a ver, tenía una madre que ha sido dura, porque el tener 10 hijos no es fácil. Yo tengo uno y hay veces que me desespero, imagínate con 10. Yo no quería, yo ahora muchas cosas de aquel entonces las entiendo ahora, ¿no? De una madre, de ese estado de nervios o en un momento dado, no entender por qué te grita, ¿no? O por qué se enfada, ¿no? Ahora sí lo entiendo. Pero es verdad que muy agradecido, porque bueno, al final es una persona desinteresada, una familia desinteresada que me acogió en el seno de su familia, todos mis hermanos, pues como si fuera uno más toda la vida. Y entonces, pues es verdad que estoy muy agradecido. No puedo decir que sea, es algo que te impacta cuando eres pequeño, que te digan que tus padres no te querían, pero bueno, en un momento dado dices, bueno, pues yo algún día, de verdad que lo pensé, algún día le demostraré a mis padres biológicos que se equivocaron. Y entonces ese pensamiento se me quedó en la mente continuamente. Algún día demostraré a mi padre en concreto, no sé por qué, porque en principio fue el culpable, ¿no? El que me dijeron que había pasado de mí porque mi madre desapareció. Entonces, pues me quedé con eso y según fui creciendo y bueno, fui estudiando, fui recibiendo energías y cosas, pues no las recibía porque quizás era demasiado joven, pero sí es verdad que llegó una edad que ya empecé a trabajar, a tener un dinero y hice un viaje yo nací en Palma de Mallorca, pues realicé ese viaje turístico a conocer mi tierra que no la conocía y, y entonces, pues ahí en ese viaje que hice de una semana, el último día se me ocurrió buscar a mi padre El en una último guía día, no, no telefónica. había más, ¿no? El último día, sí, la verdad es que era un poco, o sea, es esa sensación que llevas dentro, pero que nunca aflora, ¿no? Nunca te atreves a sacarla. Y de repente, pues bueno, me animaron y cogí una guía telefónica y se me ocurrió. Y ahí es cuando me di cuenta, bueno, ya me había dado cuenta, había tenido experiencias mágicas y energéticas en la sierra con amigos y tal, pero en ese viaje las vi como si dijéramos definidas, o sea, vi cómo la energía me envolvía y me hacía ir hacia donde toda mi vida que había querido ir, que era conocer la otra versión, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues fue un viaje muy emocionante porque en un día fui capaz de encontrarle cuando las adversidades más que te puedas imaginar se añadían según iban pasando los minutos,
pero las iba vadeando, iba pasando esos baches, y sentía como la energía me cogía y la vida me llevaba y me ayudaba, ¿no? Entonces fue muy curioso por eso, porque en un principio parecía imposible que en unas horas lo conociera y fue así. ¿Y cómo fue esa? Yo recuerdo la historia porque ya La, hemos compartido el espacio. la Eh, aventura fue en una cabina telefónica buscar primero el apellido de mis padres. Yo sabía por la partida de nacimiento cómo se llamaba y sus apellidos y casualmente en la guía pues aparecía. Entonces aparecía una dirección, como antiguamente te aparecía el nombre y una dirección y yo fui eh, decididamente a esa dirección. Era en Palma, en la ciudad de Palma y entonces pues dije, bueno, pues nos acercamos, era una zona costera, el típico edificio de 1000 viviendas de veraneo y yo pensé, pues digo, bueno, pues llego al buzón, busco o donde esté el nombre y ya está. Con mi, con mi desacierto que no había ni un nombre, es un típicos apartamentos de veraneo, pues no había ningún nombre. Y pensé, bueno, pues a lo mejor si me paso por cada una de las puertas, a lo mejor, pero claro, yo sé, podía haber 300 viviendas, 200 no sé, era algo como, ¿para qué, no? No sé si recibo la señal de sigue buscando o recibo vete porque no vas a encontrar. Bueno, la cuestión es que cuando estaba en ese dilema de sigue buscando o no, vete puerta por puerta, me encuentro con un policía que se cruza conmigo y me pregunta si conozco al administrador de la finca. Y digo, pues mira, no tengo ni idea porque acabo de llegar, estoy buscando una persona, no la encuentro y no tengo ni idea, no soy ni de aquí. Y entonces me dijo, ah, vale, vale. Y pasó de largo. Y entonces me quedé pensando, dije, bueno, digo, voy a darle una oportunidad, voy a pasar por dos pasillos, si casualmente pues veo nombres o veo su nombre, pues será una señal. Y en eso que cruzándome por uno de los pasillos, que ninguna puerta efectivamente había nombre ni se le esperaba, me vuelvo a cruzar con el policía que me dice, oye, ¿estabas buscando una persona? Pues que sepas que he encontrado el administrador, vive en tal planta, en tal piso. Y dice, si quieres encontrar a esa persona, a lo mejor él sabe dónde está. Y dije, vale, pues muchas gracias. Ya dije, otra señal, ¿no? Dije, venga, vete a la casa del administrador. Y entonces, bueno, llamé a la puerta y una señora muy agradable, que era la mujer del administrador, que en ese momento no estaba, pues le pregunté por un tal José María Arbós, que era el nombre de mi padre, y le dije que tenía dos niñas, que eran mis hermanas, que sí, que le estaba buscando, que en la guía telefónica aparecía esta dirección, pero que no sabía qué puerta era, que si me podía decir en qué piso y en qué puerta vivía. Entonces me dijo, no, 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 este hombre ya hace muchos años que se fue de aquí, sí, me acuerdo de él, hablaba con mi marido pero se fue hace tiempo, montó una finca de agroturismo por ahí, por el centro de la isla, y la verdad es que no sabría decirte, dice, yo sé que le dejó una tarjeta a mi marido, y en eso que la mujer, os prometo que fue así, o sea, detrás, en la entrada, sin pasar a su casa, detrás tenía una estantería como la que puedo tener yo aquí, y tenía unos jarroncitos ahí, se dio la vuelta, hizo así, y metió la mano en un jarrón y sacó una tarjeta, justo. No sé si hacía como 5, 6, 7 años que se había ido mi padre de allí. Y efectivamente en esa tarjeta aparecía la finca de agroturismo que había montado mi padre, su nombre y la dirección. Y entonces me dijo, mira, casualmente, mira, aquí está la... Le dije, casualmente no, eso ha sido una mano dirigida. Pero bueno, entonces no hubo más remedio que volver a seguir a esa dirección. Y entonces, bueno, pues cogí la tarjeta y lo de la edad es que pues, los 27 años y en aquella época, pues después de una semana en Mallorca, mucho dinero ya no me quedaba. Y esta dirección estaba pues a 50 kilómetros de donde yo me encontraba, a unas horas de coger el avión de vuelta a Madrid, sin medio de locomoción, sin dinero en el bolsillo. Y entonces pues me dio por pasear por la calle pensando cómo iba a conseguir llegar al centro de la isla en, en un ratito y sin dinero. Y andando me encontré un banco y dije, bueno, voy a intentar sacar dinero con la tarjeta, a ver si hay suerte. No hubo suerte, no me dio dinero, pero al lado había un cartel que ponía Rent a Car. Y entonces dije, voy a probar. Y entonces, pues suelto, no sé si llevaba 1000 pesetas o algo así, no me acuerdo, poco dinero. Y entré en el Rent a Car y un hombre muy agradable
me atendió y le dije, mire, digo, le voy a contar la historia, esto es como los chistes, digo, porque si le cuento la verdad no se la va a creer. Entonces le conté un poco la historia, le enseñé el plano, le digo, quiero llegar aquí a encontrar a mi padre, pero no tengo ni dinero ni medio de locomoción. Y el hombre muy amablemente me dijo, mira, no sé si es verdad o mentira, pero me ha impresionado tanto la historia que te voy a dejar un coche. Y nunca se me olvidará que era un Panda color kiwi y me dio las llaves y me dijo, en 2 horas tráemelo. Y entonces le di lo que tenía, que eran 1000 y pico pesetas. No me acuerdo del coche si eran 2000 pesetas y 5000 de fianza, pero el hombre me entregó el coche y me dijo, sigue tu camino, ¿no? Y nada, cogí mi Panda y con un plano de carreteras, que allí no había ni móviles en aquella época, ni Google Maps, ni cosas de estas, pues llegué a un pueblo donde dije, bueno, ya hasta aquí he llegado, ya no sé, porque ya era un camino rural y no sabía encontrarlo. Y me bajé y a un buen hombre que había allí en un bar le pregunté, digo, ¿sabe usted la finca Son Porró? ¿Dónde está? Y me dijo, colgó su chato, se le dio el chato, lo dejó sobre la barra y me dijo, sí, hombre. Y dice, yo te llevo. Y cogió su patrol, me acuerdo, y me hizo seguirle por unos caminos, que menos mal que yo creo que me dio un Panda por eso, y llegamos. Y entonces, pues allí, nada, una casa de agroturismo muy grande, y bueno, pues subí la escalera y llamé a la puerta, no había nadie, me asomé, no había nadie, y ya empecé a decir hola, hola, y de detrás de la finca, pues oí una voz que decía sí, y cuando vi llegar a la persona que subía por las escaleras, de repente, mmm, bueno, es como yo tenía 20 y tantos años en aquel entonces, 25, 26, y me vi con otros 25 años, ¿no? Vi a una persona que era como yo, pero de mayor. Y él, yo creo que tuvo la misma sensación. Se vio a él de joven, ¿no? La vida, lo que os pensaba, lo que os decía cuando yo era pequeño, de ver, de visualizar, de pensar que yo algún día le demostraría a mi padre que se equivocó porque él decía que no era hijo suyo, la naturaleza, la energía, llamarlo lo que queráis, hizo que fuéramos una fotocopia el uno del otro. Entonces, él mismamente, sin yo decir nada, se dio cuenta de quién era y entonces, bueno, pues me dijo, bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, yo te voy a contar mi versión y a partir de ahí, pues empezamos a hablar, nos sentamos, salió su mujer de aquel entonces Y alucinaría y su mujer. sí, 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 su mujer de aquel entonces, que tuvo 3 o 4. Entonces, pues bueno, pues y, y un hijo con cada una. Entonces, bueno, descubrí que tenía, aparte de 2 hermanas, que ya lo sabía, que tenía otra hermana más y un hermano pequeño que estaba allí y le conocí con 10 años. Y bueno, pues descubrí su historia, ¿no? Él me contó su versión, él me dijo que en todo momento debería escuchar la de mi madre biológica y que esa era la versión que él había vivido y cómo él la había vivido, ¿no? Que él me justificó que encontró una carta que decía que yo no era hijo suyo y por eso él pensó que como yo era un bebé y encontró esa carta, pues que no era hijo suyo. Resulta que luego esa carta era de un hermano mío más pequeño que yo, en el que otra persona reconocía a ese hijo, pero no era yo. Entonces él, bueno, se me justificó así, pero bueno, te quiero decir que no había por qué justificarse, ¿no? Yo tenía unos padres que me habían cuidado y era lo importante. Simplemente quizás era por cerrar el círculo, porque la sangre tira, no lo sé, pero bueno, yo me fui a buscarle, le encontré y yo creo que quizás esa frustración, esa sensación de inseguridad, de no ser querido, de miedos que tenemos en la vida, como que no sé, se disipó y quedó tranquila esa parte de mí que tenía incrustada desde pequeño, ¿no? Ese impacto de no te querían y bueno, pues vi cariño, cierto es que vi cariño, vi asombro, reconocimiento de la vida, porque él me dijo que estaba asombrado de que la vida, después de tantos años, le mostrara algo en una parte de su vida, un error de su vida, ¿no? Que nunca te lo esperas y de repente puede aparecer, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora. Cierto es que luego me han pasado muchas más historias. Podríamos tener 3 o 4 entrevistas de estas con historias mías, pero sí es verdad que esa es una historia muy chula.
No, no, y a mí fue una de las que me impactó. Pepe y yo nos conocemos Mm, del Camino del Corazón. Iniciamos el camino hace un par de años mm, y desde entonces, ¿no? Junto con María Pinar y Luis Arribas, estamos en ese camino. Entonces hemos compartido muchos mm. momentos, muchas historias, mucho crecimiento. Y yo, bueno, quizá la forma, ¿no? De eso, de sentirte, ¿no? Como con la Sí. suerte, la vida, a pesar, ¿no? O sea, todos tenemos la opción, podemos elegir, ¿no? Podemos elegir ponernos las gafas que nos enseñen el mundo de un color u otro, ¿no? Y tú ya veías la vida de este color, a pesar de que ha sido cambiando mucho, ¿no? En estos 2 años, pero ya lo Sí. veías así. Yo, fíjate, además yo creo que era una terapia mía, nunca he ido a terapias ni he ido a psicólogos. Bueno, cuando era pequeño porque me escapé con 10 años, porque bueno, mi madre también, la que me cuidó, pues era una madre, ya os he contado, con muchos hijos, muchas circunstancias distintas, muchas personalidades de distintos hijos, muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo no era precisamente buen estudiante, tenía hiperactividad, déficit de atención, o sea, era un buen personaje que si lo juntabas con algunas cosas más, pues bueno, era movidito, ¿no? Y entonces, pues no era buen estudiante y mi madre, pues en uno de esos momentos de desesperación, me llegó a decir, que yo ya le he perdonado, pero es una palabra muy fuerte, pero me dijo, te voy a desadoptar, ¿no? Eh, bueno, es una palabra que cuando eres joven pues es dificultosa, ¿no? Porque al final cuando piensas que tus padres te abandonaron y los que te han adoptado por sacar más las notas también te van a abandonar, pues es una sensación extraña, ¿no? Y entonces, eh, no, para nada lo vi como, quizás de ahora lo vea más dificultad de gestionar, ¿no? Como adulto. Pero como niño dije, bueno, pues no pasa nada. Y me escapé un día de casa, me escapé con una carta que le dejé a mi hermana diciendo que como nadie me quería, pues me fui del cole, me escapé y volví a las 12 de la noche. Estuve por ahí dando vueltas en jugueterías y tal, y a las 12 de la noche, buscándome la policía, pues ya me aburría, no sabía qué hacer y cogí un taxi de vuelta a casa. Y, y bueno, pues son curiosidades de la vida que te hacen, eh, no sé, superar pruebas y superar, no sé, momentos que luego te dan a entender que la vida es menos complicada, ¿no? Y que al final tú, si eres capaz de transmitir esa frustración, ese miedo, esa inseguridad que se lo transmitía a todos mis amigos. Yo cuando conocí a alguien le decía, soy adoptado y tengo tantos hermanos y algún día encontraré a mi... No sé, era como una forma de decir a todo el mundo que no pasaba nada, ¿no? Yo lo emitía para afuera y enseguida busqué el humor, los chistes, el ser el gracioso del grupo, el contar anécdotas, el buscar aventuras y el reírme de la vida, ¿no? El humor siempre dentro de que cada uno tiene sus frustraciones, sus momentos malos y, y épocas que no son tan buenas, pero es verdad que me ayudaba mucho. Yo era cuenta chistes. Si hubiera existido monólogos en aquel entonces, pues hubiera sido un buen monologuista, no lo sé. Pero es verdad que me ha servido mucho, tanto el humor como el contar lo que mucha gente a lo mejor retiene o se queda para sí y dice, esto es un problema, no lo voy a contar, el enseñarlo, el mostrarlo y pensar que no pasa nada, pues es una forma que me ha servido a mí personalmente para salir de esos baches que he tenido de inseguridad, de miedos en mi vida, ¿no? Sobre todo al abandono, ¿no? Pero dices, has sido mal estudiante, pero a pesar de ello, estás trabajando en la Universidad Politécnica. O sea, que... Bueno, fui mal estudiante cuando no entendía por qué había que estudiar, ¿no? Eso es como todo. Al final en la vida, yo creo que bueno, no sé si a muchos niños les gusta estudiar, pero es verdad que cuando no te enseñan el por qué o cuando vives en una familia tan grande, que incluso hubo hermanos míos que me ayudaron un montón, e incluso hermanas mías
que me ayudaban a lo mejor suspendía 7 en junio y en septiembre las aprobaba todas porque estaba todo el verano estudiando con mis hermanas, ¿no? Y ahí me demostraban bueno, pues que no era tonto, ¿no? Simplemente pues que no... Se juntó un poco la miopía con el déficit de atención, con la hiperactividad, con un montón de cosas que al final, pues cuando vives en una familia tan grande, no prestas atención a los pequeños detalles, ¿no? A lo mejor del pequeño, ¿no? Y entonces cuando me fui haciendo mayor me di cuenta pues que la vida era más que, que, que había que estudiar, que había que servir para algo, ¿no? Y entonces pues con 17 años pues me dio por poner a estudiar. Me gustaba la informática, me gustaba la administración, me gustaba un poco ese mundo. Y bueno, es cierto, es una anécdota muy buena, pero la primera vez que llevé notas buenas a mi casa, mi madre se fue al colegio a preguntar que como sabía informática, que si me había metido en los ordenadores a cambiar las notas. O sea, fíjate hasta qué punto confiaban en mí, ¿no? Pero sí, sí, había probado, me gustaba lo que estudiaba y empecé a estudiar y la vida, lo que te digo de la magia, te va llevando porque eh, otra anécdota que tengo es que siempre pensé que tendría buena suerte. Y afortunadamente un vecino mío que trabajaba en la universidad me dijo que había unas plazas de laboratorio que me presentara, que tenía la titulación y que con lo que había estudiado, pues que tenía que estudiar convenios, normativas, leyes y tal. Y como había estado estudiando, pues que me presentara, que había una plaza y me presenté y aprobé. Estuve de interino unos meses y luego salió la plaza fija, me volví a presentar otra posición, volví a probar y bueno, pues aquí estoy. O sea, soy como si dijéramos, un desecho de la educación, ¿no? Que nadie daba un duro por mí. Y llevo 30 años trabajando en la universidad, llevando laboratorios y bueno, y trabajando con juventud, con chavales y me gusta y aprendo cada día. Y, y es otro aprendizaje, ¿no? Al final en la vida es lo que tú visualices y yo creo que al final es súper importante y ahora se demuestra con la energía cuántica, ¿no? Que ahora están demostrando tanto que no solo la partícula más pequeña es el átomo, ¿no? Sino que ya hay quarks que se mueven o que se excitan con determinadas frecuencias. Entonces, al final yo creo que toda esa energía que aplicamos desde muy pequeños y centrándote en algo, al final ocurre, al final si algo quieres que realmente ocurra, es como si ya lo tuvieras o que el universo se mueve para que eso ocurra, ¿no? Entonces, yo siempre he creído en esa energía, en ese movimiento y que si tú quieres algo realmente, todo va a hacer que aquello ocurra, ¿no? Y me ha pasado con eso, con la mili, que tampoco la hice, porque mi hermano cuando salió exento cuando había exentos de mili, y yo pensé desde pequeño, cuando vi que se libraba de la mili, yo dije, yo me libraré de la mili. Y yo lo pensaba, y bien pequeño, igual que lo de iré a conocer a mi padre. Y efectivamente, cuando, teniendo que ver con el trabajo, cuando ya el Ministerio de Defensa me llamó que tenía que presentar los papeles, pues dije, pues me hago objetorio, no quiero ir al ejército. Y estando ya trabajando en la universidad, estuve ayudando a un proyecto de fin de carrera a un alumno y en mi laboratorio, y pues casualmente en esa época pues ya había pedido prórrogas de estudio, que seguía estudiando al mismo tiempo que trabajaba, se me acababan y tenía que incorporarme a filas o hacerme objetor. Y la vida, pues desinteresadamente, me encontré en el Ministerio de Defensa a este alumno al que había ayudado yo desinteresadamente años atrás, pues me lo encontré de militar, haciendo el servicio militar en la cola del ministerio para entregar la documentación y me dijo, pasa por aquí, hombre, José Luis, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Digo, pues mira, que se me van a acabar las prórrogas, que tengo que entregar la documentación y bueno, pues me dijo, nada, pasa por aquí. Y me hizo rellenar un papel, me dijo, trae la documentación. Me la dejó en un archivador ahí que había 4 papeles y me dijo, ya, vete y olvídate en tu vida. Y efectivamente, nunca me han llamado. Nunca. O sea, ha sido como hecho, dicho y hecho. O sea, lo pensé y ocurrió. O sea, pero en mi vida ha sido muy casual todo así. No casual, sino, ¿no? Dice que al final las cosas ocurren y a mí me han ocurrido. Y pienso que si realmente quieres algo y proyectas tu energía y tu pensamiento sobre eso, al final ocurre. Y,
es difícil, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, no he tenido ninguna enfermedad grave, siempre he estado sano, siempre, ¿no? Muchas veces pienso que a lo mejor muchas veces cuando tu vida te dirige hacia eh, momentos a lo mejor personales que afectan a tu salud, pues es un poco más complicado, ¿no? Quizás. Yo he tenido afortunadamente buena salud y no he tenido ese problema, ¿no? He tenido otros, pero creo que desde todos los puntos de vista, y lo hemos comprobado con compañeros nuestros en el Camino del Corazón y todos, que hasta las enfermedades y cosas muy importantes que te pueden pasar en tu vida se pueden controlar desde esa mirada, ¿no? De creer en que hay algo más, que hay un poder nuestro interno que puede dirigir tu vida y hacia la magia, además. Bueno, yo sé que también tienes un pequeño en casa, ¿no? Que también es Sí, parte de esa magia, ¿no? sí. Siempre quisiste ser papá, ¿no? Siempre estaba ahí en tu mente, ¿no? Yo como le digo a mi mujer, digo, bueno, ya me presentarás algún día a su padre, ¿no? No es normal. Sobre todo por la melena. Sobre todo porque me está oyendo, ¿no? No, pero sí, es parte de la magia, es algo que nosotros nos conocimos con una edad, yo por lo menos avanzada, 40 y tantos años, ¿no? Y es más, a nuestro hijo le tuvimos con 45 y la verdad es que también fue parte de la magia, ¿no? Porque todo estaba en que no. Cuando nos conocimos, pues estuvimos un tiempo viajando y disfrutando, nos casamos y nos lanzamos a tener un hijo y todo daba que no. No podíamos, hicimos todos los esfuerzos posibles con todos los medios médicos que pudimos, yendo a todos los sitios, hasta que llegó un momento que dijimos, mira, esto ya hay que llevarlo desde otro punto de vista, ¿no? Ya ni desde la medicina tradicional, ni de... O sea, hay que pensar, hay que relajarse, hay que pensar en que lo que queremos vendrá, que él elegirá en qué llegar a nuestra familia, si quiere llegar o si no. Y, y bueno, es verdad que conocimos a una persona pues, como digo yo, que es el otro padre de mi hijo, que es el que me dijo, pues dame dos meses de tu vida y os dejo embarazados. Ahí es cuando yo le pregunté, ¿pero tengo que venir yo o te vales por ti mismo? No, es verdad que un amigo a través de terapias alternativas, de alimentación, de suplementos y también controlando la psique, el control de todos los ejes energéticos y tal, pues consiguió que nos olvidáramos, que pensáramos en nuestra salud, que no lo buscáramos, sino simplemente que pensáramos en él. Y bueno, estaba ahí. Él decidió cuándo llegar y efectivamente a los 2 meses de decirnos esto, pues Sara, un día que fuimos a que nos diera, es fisio, osteópata y luego trabaja en PNI, en psiconeuroinmunología, pues hablando con él nos dijo, bueno, ¿cómo lo lleváis y tal? Y dijo Sara, pues yo sigo igual, yo sigo sin el periodo, no me viene, no me baja y entonces en ese momento dijo, pero ¿has pensado en hacerte la prueba? Y dijo Sara, ¿para qué? Si es que llevo 2 años y no, y dijo, hazte la prueba. Y al día siguiente, efectivamente, nos hicimos la prueba y estaba embarazada. Y bueno, es eso que al final muchas veces cuando dejas de buscar algo insistentemente, ¿no? A veces pues parece que la vida te dice, bueno, pues ahora sí, ¿no? O realmente espera que lo desees realmente, o que estés preparado, porque no es fácil tener un hijo, ni educarlo, y los miedos, las inseguridades que me ha producido son tremendas. O sea, es un contraste entre lo más bonito que te puede ocurrir en la vida y al mismo tiempo lo que más miedo te da, ¿no? Lo que más inseguridad te da, ¿no? Y sobre todo teniendo la vida que he tenido yo de decir, Dios mío, que lo haré bien, seré un buen padre, no quiero que se sienta en ningún momento abandonado ni sintiéndose mal o que tenga, ¿no? Es un poco un contraste un poco curioso, ¿no? Cuando has vivido una vida como la mía, el tener un hijo y decir, no quiero que le ocurra lo que me ocurrió a mí, ¿no? Y cierto es que, bueno, ahí está, para mí es un ser de luz,
yo creo que eligió nacer en nuestra familia por algo y creo que va a ser un buen, un buen canalizador de esa energía. Por eso, por ello, bueno, lo intentamos, ¿no? Y intentamos que darle mucho amor, que siga el camino del corazón, ¿no? Y, y enseñarle a respetar. Y bueno, ahí está, ahí está. Y parecía a todo el mundo, todos los médicos y hasta nos dieron la opción de adoptar, que dije, bueno, ¿por qué no? Soy adoptado, ¿no? Digo, es una opción, ¿no? Y Sara lo pasó muy mal porque era médico tras médico dándonos negativas, que nos olvidáramos, que ni, vamos, eso, que adoptáramos, que nos olvidáramos. Y mira, al final pues salió. Y de forma Fue natural, duro, además. ¿eh? De forma ¿El qué? natural, ¿no? Sí, sí, de forma natural, todo, todo. O sea, después de probar todos los medios artificiales que había, fue de forma natural, es lo más curioso. Pero sí es verdad que fue cuando decidimos saber que iba a venir, pero no teníamos que esperar cuándo, ¿no? Que actuara la magia, ¿no? Que dijéramos, bueno, que venga cuando él lo decida, ¿no? Entonces ahí fue cuando paramos y de repente apareció. Eh, por eso Que, digo que, que la magia ha estado rodeada en mi vida siempre. que normalmente eso no es lo que ocurre habitualmente, uno se obsesiona, ¿no? Y acaba, y sobre todo para Sara, ¿no? O sea, como mujer, el hecho Sí, de no poder para, ser madre, ¿no? En ese momento sí, tuvo que ser muy duro, ¿no? Hasta hacer ese clic. Y que menuda sí, además, alegría, ¿no? claro, claro, además, ten en cuenta que en esta sociedad es complicado, ¿no? Porque muchas veces la sociedad es como que te casas y la gente te pregunta, y bueno, ¿y el niño? ¿Y para cuándo? Y tal, y todos tus amigos tienen hijos, y la presión social, y no sé qué, y al final, el que no puedas y tener que dar explicación, pues al final era una angustia, ¿no? Para ella, sobre todo, y sobre todo con las ganas que tenía, ¿no? Y teníamos los dos, pero sobre todo el decir, "Joder, no soy capaz de, de conseguirlo, ¿no? Y entonces, pues es verdad que al final es, no lo sé, pero es magia. Para mí es magia. Todo lo que ocurre en mi vida y ahora más desde que estamos en el camino los dos, eh, ha mejorado muchísimo nuestra vida y nuestra relación y con los demás y la gente que nos rodea, vosotros, y la magia se palpa ya, o sea, cuando ya entras en este mundo y ya te rodeas de gente que realmente has estado buscando toda tu vida y aparece, es cuando ya es que es como la máquina de los deseos, ¿no? Pides y se te concede, ¿no? Entonces es verdad que es muy divertido. Divertido y asombroso que lo que te puede dar la vida cuando realmente lo quieres y lo pides de la forma adecuada. Bueno, realmente, bueno, Pepe tiene historias, bueno, muchísimas, muchísimas Sí, historias, a cual más entrañable y más divertida, porque realmente es una persona con, bueno, de admirar su forma de vivir, de ver la vida, ¿no? Y de haber ido aprendiendo a que no pasa nada, o sea, todo va bien, todo irá bien, ¿no? Y yo voy hacia mi camino y un niño que en ese momento, ¿no? En esa época podría haber sido perfectamente, bueno, dejado de lado, ¿no? En el sentido con los estudios, mal estudiante, que podrías haber tomado caminos sí, fácilmente realmente además, ¿no? sí, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pero bueno, yo considero que mi vida ha estado llena de magia y que me han ido acompañando, ¿eh? También desde que era muy pequeño he sabido que había, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, personas que me acompañaban y que me ayudaban. Entonces, es cierto que está ahí, que existe, yo lo he vivido en mis carnes, tengo muchísimas anécdotas y experiencias, bueno, distintas a lo que conoce la sociedad y cierto es que creo que existe esa energía que nos rodea, que la podemos utilizar y que hay que saber que está ahí y que funciona y que te ayuda, es verdad que es O cierto. sea, que no debemos dejar de soñar, no debemos dejar de No, creer. no, nada, 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 nunca, nunca, por muy mal.
que se ponga la vida, yo creo que es importantísimo. Además, mirarlo desde el humor, ¿no? Yo pertenezco también a un grupo de moteros y la verdad es que lo más curioso que ve la gente desde fuera es que dice, pero ¿sois amigos realmente? Porque estamos todo el día, que si eres calvo, que si eres feo, que joder, qué gordo estás. O sea, al final es llevar el humor, ¿no? A tu vida y decir, pues, chistes entre nosotros, criticándonos y no sé, es como decir, bueno, hay que reírse de la vida, hay que reírse de lo que tenemos, conformarse y cuando realmente descubres que todo lo que quieres realmente, si lo haces con amor y cuidas a las personas que tienes a tu alrededor y te rodeas de la gente adecuada, la vida va mucho mejor y funciona, la magia funciona. Pero tienes que salir de, como si dijéramos, de esa de ese estar sociedad, así, ¿no? exactamente, de esa sociedad que te oprime, que te dice, pues eres malo o eres mal estudiante o no vas a salir adelante o cómo vas a crecer tú o cómo vas a aprobar o cómo vas a... Sí, no, hay que salir de ahí, hay que dirigir tu mirada hacia otro lado, alejarte de esa energía negativa que no sirve para nada o esas personas que a lo mejor en un momento dado no saben cómo ayudarte y seguir un camino distinto y saber que todos, además todos, podemos conseguir los objetivos que nos proponemos y realmente lo queremos. Bueno, yo creo que lo dicho, ¿no? Entendéis ahora por qué Pepe está aquí, ¿no? Porque decidimos que queríamos que participara de un martes, ¿no? De personas imperfectas, perfectamente perfectas, porque creo que es un gran ejemplo, ¿no? De persona imperfecta, perfectamente perfecta. O sea, es una persona que a pesar ante todo pronóstico, ¿no? Ante todo, o sea, que Sí, podría haber elegido escuchar todos los inputs, ¿no? De no vales, no te quieren, ¿no? Te han abandonado, o sea, todo eso que a tantos, ¿no? Ha podido dañar y hacer que la vida nos pudiera llevarles, ¿no? Hacia un camino y él decidió creer en la magia y creer que podía tener una vida que él deseaba, ¿no? El casarse, tener un hijo, estudiar, el formar una familia desde otro lugar, ¿no? Desde la ilusión, desde la confianza. Y realmente yo que les conozco, son una pareja maravillosa que desprenden eso, no es un decir, o sea, desprenden esa energía de confianza, de magia entre ellos. Es que incluso como pareja, ¿no? Lo desprenden y lo transmiten al grupo, ¿no? Porque son dos personas muy especiales. Y bueno, ¿qué voy a decir de ti, Pepe? ¿Qué voy a decir? bueno, me ha faltado una cosa Venga, muy importante también que he aprendido a perdonar. Perdonarte a ti mismo y perdonar a las personas que te han dañado. Al final creo que es importante, porque si no se arrastra. Hay que perdonar. Todo daño que te han hecho no hay que guardárselo y hay que perdonar ese daño, ¿no? Y decir, lo perdono y perdonarse mutuamente en una relación, en una amistad, relación padres-hijos. Hay veces que es muy complicado y lo sabes, Eva Ruth, que es complicado, pero también libera muchísimo. Y además es la primera posada del Camino del Corazón, el perdón, y creo que es la primera posada por eso, porque es muy importante perdonarnos en todas las direcciones, ¿no? Y en todos los ámbitos de la que vida. Es no una cosa que lloramos ni tenemos. nada ese día. ¿Eh? Que no ¿Qué, lloramos qué? ni nada ese día. Joder, madre mía, sí, Nos sí. soltamos. Eso es una posada lacrimógena, la llamaría yo. Sí, 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 sí. Realmente fue un inicio al camino y un cambio importante, ¿no? Porque es darle la sí, vuelta, es sentir que pesas menos, sentir sí, que tu vida es más ligera, ¿no? Y que tienes más sí, fuerza para enfrentarte al mañana, ¿no? A todo lo que va a venir. Y yo creo que tú no solo lo habías hecho allí, tú llevas toda la vida sí. entiendo que Sí, perdonas. yo siempre he perdonado. No, no, no.
es muy difícil que yo no perdone algo. Yo creo que es imposible. No, creo que no he llegado a no perdonar a nadie. No, no. Creo que es algo que también la vida me ha ayudado a hacer, que me ha ayudado a lo largo de la vida el decir, te perdono, me da. O sea, muchas veces lo he escrito en un papel y he escrito una carta a la persona y sin ningún tipo de problema decir, bueno, te perdono. Y es verdad que es que te quitas una mochila grandísima y que te ayuda a lo largo de tu vida. Y es difícil, ¿eh? Porque no nos enseñan a perdonar cuando somos pequeños y nos inculcan quizás el guardar ese acto que te han hecho, ese pensamiento, no sé. Desde el colegio yo creo que es muy difícil, ¿no? Necesitaríamos una educación más dirigida hacia el amor, más dirigida hacia el prójimo, más dirigida hacia ayudar a lo que tenemos alrededor, aunque sea, no hace falta tampoco irte a unas misiones, ayudar en África, ¿no? Sino simplemente con que hagas el bien y desprendas amor a las pequeñas personas de tu círculo más cercano, yo creo que es importante y perdonar, todo lo que venga, perdonar. Y lo que no esté en tu vida, pues dirigirte hacia otro camino. O sea, no tenemos por qué estar siempre donde se nos dice, sino podemos desviarnos y coger otros caminos mucho más bonitos. Sí, sí, no somos un árbol, ¿no? Podemos No, movernos. sí, exactamente. Bueno, es una suerte los alumnos, ¿no? Los chavales que están en la universidad, que pueden estar contigo, que te conocen, que pueden aprender también de tu filosofía de vida, ¿no? Y porque no es una filosofía, es algo integrado en ti, que lo llevas contigo desde niño, ¿no? Qué suerte, ¿no? Esos chavales, porque realmente tienen un gran ejemplo de persona a su lado para poder cambiar sus vidas, ¿no? A nada que te miren un poquito y te escuchen y puede ser de gran ayuda, quizá la ayuda que tú no tuviste en su día, Sí, entre he comillas, ¿no? hecho grandes amigos en la universidad y además alumnos y que con los años, claro, llevo tantos Donde te años que al final salvaste se han hecho de la mil mayores. y todo. Sí, sí, se han hecho mayores y ahora son amigos míos y con familia y todo. Pero es verdad que me he encontrado gente, es curioso, porque al final pasa mucha gente por la universidad y te conocen, al final conoces muchísimos chavales. Y me he ido encontrando en mi vida, a lo largo de mi vida, en distintos sitios, distintos pueblos, ciudades, puntos donde voy, a alumnos, ¿no? Y siempre me recuerdan, siempre es como, hombre, José Luis o Pepe, tal, ¿cuánto tiempo? No sé qué, estás igual de calvo. Yo sí, aquí sigo. Y no has cambiado nada, digo, claro, no se me ha caído el pelo, no se me ha puesto blanco, sigo igual de calvo, entonces, pero bueno, es verdad que siempre con una sonrisa, siempre con un agradecimiento y que yo también aprendo de ellos cada día, ¿no? Entonces al final se aprende mucho y se mantiene así de joven. Uno, en la universidad, es verdad que Mimetizas, es más ¿no? fácil. Mimetizas. Es más fácil estar cerca de gente joven, ¿no? Para tener una mente más joven, más joven. Tengo un espíritu muy joven, quizás un complejo de Peter Pan, ¿no? De no crecer y eso también me ha ayudado, ¿no? Ese niño que llevo dentro, que está ahí, no lo pierdo. Incluso muchas veces Sara dice, tengo dos niños en casa y es verdad que al final es verdad que los tiene y yo creo que a ella, aunque muchas veces se cabre con nosotros, ¿no? Porque nos ponemos a jugar como niños, yo creo que le alegra tener a dos niños en casa. Yo creo que sí, porque se la ve muy feliz, o sea que yo creo que sí. Sí. Bueno, Pepe, te quiero dar Bueno, las gracias ahora porque sí. sé que para ti ha sido sacarte de tu confort, ¿no? Ponerte en un No, escenario nuevo. nunca me habían entrevistado y encantado, la verdad es que me ha encantado. Eres una mujer maravillosa. Mira lo que tenía aquí al lado por si surgía. Tengo también el de Luis, tengo aquí la magia y los tengo porque digo, bueno, digo, si sale algo, pues he leído alguna frase muy buena. Pero os tengo presente siempre y ya sabes que el camino une y estamos aquí para lo que quieras y lo que necesites y cualquier otro día, otra anécdota, lo que quieras, pues encantado No de lo descarto, compartirlo con ¿eh? todos No lo vosotros. descarto y yo creo que por los comentarios que se van leyendo, a pesar de que no te conocen directamente, ¿no?
no descarto hacer un día una batida de anécdotas de Sí, estas divertidas. sí, Y podemos hacer la del humor venga, también. dale. La del humor Sí, puede ser muy divertida. sí, sí, sí. Así que, bueno, sobre todo eso, darte las gracias por acompañarnos este martes, por haberte, por haber entrado en Amaris bueno, y regalarnos Nada, este tiempo y estas anécdotas. Y bueno, y felicitarte porque realmente eres un gran ejemplo de de hombre, imperfección. de vida y de lo Sí, que es, con permiso de Luis, lo que es vivir en la sí, magia. Así es que verdad. darte las gracias. No sé si quieres decir algo para No, despedirnos. bueno, pues que encantado a todos. No, mucha gente me conoceréis de vista, del camino, del libro de Ruth, no sé, pero bueno, que cualquier cosita que necesitéis, estoy aquí, podéis consultarme cualquier cosa, duda que queráis y que tú cuando quieras, que muchísimas gracias por hacerme partícipe, que me ha encantado. Y de contar mi vida, porque al final esto es lo que ayuda, ¿no? De contar y ver que tu vida se hace realidad y que existe esa magia que creáis a todos los que me estáis viendo, que la vida, por muy difícil que se ponga, siempre hay una salida y que está en uno mismo esa salida y que perdonando, amando y queriendo lo que realmente deseas, ocurre y os lo aseguro que desde que era muy pequeño he ido viviendo muchas experiencias que podemos hablar de otras muy distintas, más extrasensoriales si queréis o alternativas, pero existe, lo he vivido, lo he comprobado en mi vida y aquí está una persona muy imperfecta bueno, que puede ser perfectamente perfecta. Así que os deseo lo mejor, que si tenéis cualquier problema que luchéis, sea de donde venga o sea enfermedad, sea trabajo, sea vida personal, amigos, familia, de todo se sale con esos datos que os he dado, con ese amor y ese perdón y queriendo realmente se sale, eso es seguro. Yo, es mi experiencia de vida y es lo que os quiero transmitir, que sigáis pensando que eso va a ocurrir y lo conseguiréis. Es la magia de la vida. Pues yo creo que nos quedamos con esta última frase, seguir pensando que va a suceder, ¿no? Mm, Y seguir creyendo en la magia de la vida. Así que muchísimas gracias, nada, Pepe. Gracias a todos por acompañarnos este ratito a vosotros. y nos vemos de aquí un mes Sí, con nada, otra en un invitada, mes. que esta vez será chica, otra invitada. Muy bien, estaré al tanto para ver tus entrevistas que son súper interesantes, con la de Laura y con otras que has hecho, que la verdad es que me encanta. Muchas Así gracias. que ahí estaremos. Un besito Muchas a todos. gracias. Chao. Chao.